Hola, ¿cómo están? Otra vez a un episodio más de Serendipias Múltiples. El día de hoy ya los vi que me están escribiendo que les gustan los temas. Eso me pone muy orgullosa porque creo que el proyecto va viento en popa. No sé, pero lo sospecho. Y otro indicio que me lleva a pensar que vamos bien es porque más amigos y más personas en general, no solo amigos, se suman al proyecto diciéndome, ¿sabes qué, Mariana? Me gustaría aportar esto para Serendipias, una tacita personalizada, todo. Y dentro de estas personas que se subieron al barco de Serendipias Múltiples está mi invitada el día de hoy, Gaby. Hola. Gaby. Hola. Ella es una amiga que te conozco desde hace 11 años. Ayer estábamos haciendo cuentas de 11 años. Y de repente en un episodio que salió recientemente, me escribe y me dice, Mariana, me encantaría hablar de este tema. Entonces, profundizando un poquito sobre él, dije, está muy interesante, va. Entonces, quiero agradecerte porque viene desde muy lejos a hablar justo del tema. Entonces, para mí es muy importante porque tú dices, ay, bueno, vivo aquí al lado y me es fácil, pero darte la oportunidad de hablar esto, porque también es eso, o sea, hablarlo, deja tú donde vivas, donde quiera que sea que vivas, hablarlo, de por sí ya es difícil. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad de hablarlo, porque sé que no es un tema que hola, mucho gusto, fíjate que esto, ¿no? Pero creo que el proyecto es interesante porque ha ayudado, te digo, me han escrito personas, a muchas personas a conocer, a tenerlo en el mapa y decir, esto existe, o empatizar de algún modo, ¿no? Entonces, pues me gusta el proyecto porque, digo, lleva una conversación muy orgánica y chistosa a la vez, pero con la seriedad que demanda el tema, ¿no? Entonces, merita, sí. Gracias, Gaby, por dar. ¿De dónde vienes, Gaby? ¿De dónde vienes? ¿Dónde nos visitas? Cuéntame. Bueno, empezamos el origen. ¿Quién es Gaby? Yo soy de León. Actualmente pues, me mudé mucho y actualmente resido en Celaya, pero pues originalmente soy de León. Pues Gaby es una ingeniera mecatrónica pues, que actualmente se dedica a los niños y que le encanta la parte educativa. Y pues alguien que vio dentro de Serendipias Múltiples la oportunidad de hablar temas que todos consideramos como un tabú y que cuesta trabajo hablar, pero que a veces hace falta porque hay mucha desinformación en general y hace falta ver la perspectiva de alguien que lo vive, ¿no? Claro. Entonces, aparte porque, o sea, tengo 11 años de conocerte y ni por aquí me pasó que estuviera en tu núcleo este tema. Entonces dije, qué padre que se está prestando para hablar, porque aparte canalizas, o sea, la energía la canalizas, hablar de esto ayuda, ¿no? O sea, te ayuda a ti mismo. Entonces, está muy padre porque recientemente acabamos de sacar un episodio de niños con altas capacidades y me involucraste un poquito a lo que tú haces en tu escuela. Entonces, eres ingeniera en mecatrónica. ¿Qué te llevó ahí a estudiar eso, a la pedagogía, a todo eso? Digo, no, pedagogía no. No, sí, pues sí, estoy en pedagogía. Sí, de alguna metodología sí, pero sí. Bueno, originalmente pues, yo estudié ingeniería mecatrónica porque de alguna manera loca yo me encantaba la mecánica, me encantaba la electrónica, no tenía mucho de eso, pero pues yo, o sea, no tenía las herramientas, los fundamentos para estudiarlo, pero se me hizo un reto y lo quise estudiar y dije desde el principio, sí, va, mecatrónica, quiero desarrollarme en esa parte. Siempre me he sido como muy retador y digo, puedo, yo creo que me lo permito. Me lo permito. Entonces me decidí a estudiar eso, pero pues por curiosos giros de la vida terminé encontrando mi verdadera vocación en otro lado. Ahorita andamos en eso. Que de hecho va alineada como a una serendipia, ¿no? Antes de empezar ya a grabar como tal, estábamos haciendo como el recuento de, oye, y me dijiste algo como que quedó como en ello el dedo, oye, yo no nada más tengo una serendipia. Sí. ¿Qué me dijiste? No, es que no solo he tenido una serendipia, o sea, mi serendipia inicial en lo que pensé, dije, wow, ahorita mi núcleo familiar, ¿no? Padrísimo. Pero después dije, no, mi serendipia fue caer en la parte de educación, en la parte de trabajo con niños, que ahí fue donde encontré mi verdadera vocación. Sí me encanta la mecatrónica, sí me encanta la automatización, me encanta
todo eso, pero, o sea, lo que de verdad me nutre, hablando ya de algo así, me nutre el alma, me nutre la psique, es el trabajo con niños. Y el trabajo con niños me encanta, o sea, yo creo, nunca me he visto trabajando con los niños, pero sí siento una transformación al trabajar con los niños. Una transformación que es más libre y siempre ha sido como que mi interés primordial los niños. Y sí empecé a trabajar por eso, por los niños, y por eso me empecé a capacitar en esa parte. Dije, me falta, en eso me tengo que Oye, todo lo que haces está bien padre. O sea, vi videos y todo, y trabajas con Legos y sé cuánto, ¿no? Ah, sí, todo lo que tiene relacionado con robótica. La metodología STEAM es como tratar de integrar todo dentro de un área, o sea, metodología, el STEAM es ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas, entonces tratan de integrar todo, yo direccionándolo hacia la robótica, pero viendo el desarrollo de habilidades, porque en mis tiempos, o sea, robótica era ya como para universitarios, ¿no? Entonces acercarlo al nivel de un niño y empezarlo a madurar desde ahí. Algo que tienen tan a la mano, o sea, ya los niños, sí, los Legos, ya, y aparte son nativos digitales, entonces ya le saben mover a la tablet y todo eso. Entonces es como, apréndele un poquito a lo que usas de todos los días, el trasfondo y para qué lo puedes aplicar y pues lo primordial aquí sería que los niños en un futuro hicieran... Sean ellos también como sí, exacto, sean parte de una transformación utilizando las herramientas que tienen a la mano y no solo tenerlas por tenerlas, ¿no? Te digo, Gaby, ahorita esto que dices me llama la atención porque el detrás de cámaras, al principio yo decía, ¿cómo voy a hilar todos los temas? Porque son interesantes todos, así todo el abanico. Dije, ¿cómo diantre les voy a hilar? Pero ahorita tú me estás ayudando a hilar todo porque antes de grabar como tal, ayer tuvimos como como pre-conversación. Sí. Y me decía, ¿sabes qué, Mariana? Esto me encanta ser maestra, me encanta trabajar con niños, pero creo que fue a raíz de mis carencias también. Entonces, creo que se presta perfecto para darle introducción a qué carencias tuvo Gaby como niña, o sea, porque lo acabas de decir, o sea, estaría bien padre que los niños con los que estoy trabajando ahorita sean esa transformación del mañana. O sea, creo que tú, de niña, hoy estás transformando de alguna forma el mundo, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, tu núcleo o el mundo en general. Simplemente al hablar esto, creo que se está ahí haciendo algo. ¿Cómo era Gaby de niña? O sea, ¿qué había o qué carencias tenía o qué le ayudó a que ahora quisiera trabajar con niños? Bueno, aquí vamos con la parte interesante. La Gaby de niña tuvo una niñez, o sea, como muy escuálida. O sea, la niñez mía fue no voy a decir que madurez, porque la verdad no era madurez, pero sí fue como crecimiento rápido, forzado. Y esto se debe pues al contexto de mi familia, ¿no? En mi casa, pues aquí ya vamos a ampliarlo, mi mamá tiene esquizofrenia paranoide. Entonces, desde muy temprano, o sea, yo conocí a mi mamá con esquizofrenia. Yo de esa manera es como inicio mis recuerdos. Nada más que en un inicio, la Gaby niña, pues no alcanzaba a discernir que algo andaba mal con mi mamá, ¿no? O sea, yo veía con mis papás como una relación muy desequilibrada, de repente muy bien, de repente muy mal. De repente, todo amor, todo padrísimo, inclusive en la manera en que se llevaban, y de repente se tornaba en algo muy caótico. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo 2 hermanos, yo soy la de en medio, el sándwich, mi hermana mayor y mi hermano menor. Ellos dos fueron, ahora sí que mi hermana fue la que le tocó abrir el listón inaugural. 3 años después llego yo. Entonces mi hermana y yo somos muy unidas porque pues, nos separamos por 3 años. Entonces sí nos jalábamos la greña y todo. O sea, como cualquier hermana. No, como cualquier hermana. O sea, si no, no es válido la onda. Pero de eso siguieron 7 años, para Rita 10, para mí 7, en que llegara mi hermano, el más pequeño. Y que fue un poco el que puso el equilibrio, porque pues al ser 2 mujeres, pues estábamos muy... Mi blusa. Mi blusa. No, y eso hasta la fecha, todavía mi blusa. Yo te presté esto y ya, ¿qué lo hiciste? O sea,
Sí, hasta la fecha. Pero sí, o sea, con ellos, la verdad, o sea, mi experiencia de vida y todo esto de la niñez y todo fue basado, precisamente decía que la Gaby niña fue forzada como a vivir cosas muy, muy adultas a una edad muy temprana. Entonces, como que mis hermanos siempre fueron, y hasta la fecha yo amo a mis hermanos, entonces siempre fueron mi objetivo apoyarles. Entonces yo siempre estaba como para ayudarles. Yo ahorita platicamos un poco de eso, pero cuando mi mamá se ponía mal, yo era la que lavaba los uniformes, la que intentaba hacer de comer. A lo mejor todo era una basofia, o sea, a lo mejor no cocinaba bien, pero le hacía el intento, porque mi interés de alguna manera era como que nos conectáramos, que no se dispersara como que de entre mis hermanos y yo, y pues sí fue una infancia difícil, porque no la llamaría yo infancia. Ajá. ¿A qué edad? A ver, o sea, alguien llegó contigo y te dijo, oye, Gaby, o hermanos, ¿no? Quiero hablar con ustedes porque está esta situación. O sea, literalmente alguien llegó con ustedes a decirles, o se dieron cuenta, o cómo fue el proceso de saberlo. No, fue de darnos cuenta. O sea, yo recuerdo mucho que a los 5, 6 años, o sea, mi mamá, parte de la esquizofrenia paranoide es precisamente que ellos empiezan a como conceptos, ellos ven como real cosas que no están ahí. Ajá, tienen una distorsión de la realidad. Tienen una distorsión de la realidad. Y ven cosas, y escuchan cosas. Incluso, o sea, olfativamente todo, como que su cerebro, la química cerebral, no es la correcta, según entiendo, no soy psiquiatra ni nada, pero en este caso la serotonina y la dopamina son... Exceso de... Sí, y eso impide que son neuroconductores, tanto la dopamina como la serotonina, son neuroconductores, entonces impiden que haya una conexión entre las neuronas como tal, y mucha información queda como volando en el aire. Entonces cosas que a lo mejor nosotros, o sea, ay, este vaso de agua, qué rico, a mi mamá le puede saber horrible. Ajá, inclusive ella puede con su cerebro deformar sabores, olores, momentos, presencias, sonidos. O sea, ella va a través de su enfermedad, pues sí, va distorsionando y creando pues como tú decías, otra fracción de realidad, que para ella es realidad, para nosotros no, pero para ella lo es. Ajá. Entonces, mi mamá de repente nos decía cosas así, como lo de ella es paranoia, es el principal síntoma de ese tipo de esquizofrenia, son los episodios paranoicos. ¿Cómo son? Que ella sentía que la seguían, que ella sentía que nos vigilaban, que se metían a la casa. Entonces, cuando yo era niña, mi manera de tratar de empatar con mi mamá era como decirle, sí, yo también. Ok, o sea, como que aparte de eso, no tienes otro parámetro como para comparar que esto no es normal. Sí, entonces decía mi mamá, alguien se metió a la casa, y yo, sí, pero estaba muy pequeña, o sea, la realidad es que tenía que 5 o 6 años, y mi mamá decía que alguien se había metido a la casa, y yo decía, sí, es que yo también escuché pasos, o sea, pero como por empatizar. Por empatizar, exactamente, por este afán de decir, sí, mamá, yo también. Mis papás, obviamente, dada esta enfermedad, pues tenían muchos conflictos, y como te decía, a veces era muy bonito, o sea, cuando mi mamá... una característica, aquí un paréntesis, de los esquizofrénicos es que la mayoría no reconoce tener esquizofrenia. Entonces mi mamá jamás ha aceptado su ¿Condición? ¿Su enfermedad? Su condición, sí, su diagnóstico. Yo en este caso jamás ha aceptado su diagnóstico. Desde que la diagnosticaron en el psiquiátrico, para ella jamás fue realidad. O sea, no, yo no estoy loca. O sea, de hecho, esa era una de las frases que nos tiraba cuando nosotros la queríamos llevar al psiquiátrica. Yo no estoy loca, los locos son ustedes. ¿Se medica actualmente o no? Sí, forzadamente. La verdad es que mi mamá siempre ha estado en contra de los medicamentos porque tienen efectos secundarios en ella. ¿Qué pasa?
Tiene tics de movimiento, o sea, tiene tics, tiene perturbaciones como también los esquizofrénicos por tanta actividad cerebral dejan de dormir. Ajá, porque tu cerebro siempre está... Y al dejar de dormir, los episodios psicóticos se vuelven más intensos. Sí. Entonces, las medicinas son, duérmete, ¿no? O sea, si es para relajarlos, dormirlos, evitar que ese cansancio se sume a los brotes psicóticos. Entonces, pues mi mamá odia estar como en ese estado letárgico. Entonces, es eso, su movilidad. Bueno, ahorita actualmente su movilidad se ha visto atrofiada también a consecuencia de que los medicamentos la tienen en cama. Sí. Otra de las cosas es que, bueno, es característica de la esquizofrenia que no pueden manifestar sus sentimientos como ellos quisieran. O sea, esta parte de, no sé, llorar cuando hay un duelo, mi mamá no la podía desarrollar y ¡pum!, le estallaba en un episodio. Eso te iba a decir, o sea, hay algo, o sea, naces con ella, se detona, ¿cómo es en tu caso, en caso de tu mamá? Según entiendo, o sea, no hay nada certero de cómo se desarrolla esquizofrénica, la condición esquizofrénica, pero puede ser por genética, o sea, porque ya viene de la ramificación genética esa enfermedad, por química cerebral a partir de alguna alteración del cuerpo o inclusive por alguna infección maltratada, algo así, o sea, puede ser, no hay nada certero. Pero está ahí alojada y algo lo detona. Sí, okay. Y de hecho los psiquiatras nos explicaban, ya un poco más grandes nosotros, que precisamente tuvo que haber algún detonante. Mis papás nos platican, o sea, antes de los niños, antes de todo, o sea, la relación de mis papás fue muy larga. Ellos duraron, creo que sin tener hijos, 10 años. Okay. Y juntos, bien, mi mamá era, pues, no vamos a parametrizar, pero pues era normal. Y a raíz, creo, bueno, esto nosotros no lo tenemos por certero, pero a raíz de que a mi mamá le extirpan la tiroides, ella tenía nódulos en la tiroides y le extirparon, creo que tiene un 3% de tiroides, o sea, nada. O sea, y aparte también toma para tiroides, o sea, sí, para nivelar las hormonas. Sí. Ay, no, qué difícil. Sí, o sea, sí está cañón, pero nosotros culpamos a ese evento sin conocimiento ahora sí a ciencia cierta de que si sea eso o no, culpamos a ese evento de que haya empezado con la esquizofrenia. O sea, ahí empezaron a notar como un blanco-negro, o sea... Sí, pero ahí, o sea, eso fue después de que nací yo, al parecer. No tengo recuerdo de ello. ¿Cómo? Pero ¿No te acuerdas cuando naciste? No. Ay, no me lo registraron. Ay, como que ya se me borró del disco duro. No me dio para tanto el hardware, pero o sea, sí recuerdo a mi mamá con la sutura en el cuello. Okay. Eso sí me acuerdo, pero yo creo que estaba chiquitita, como 4 años, o sea, algo así. Y te digo, no tenemos certeza de eso, pero culpamos a eso que haya desarrollado esquizofrenia, porque mis papás se casaron hasta que yo tenía 2, 3 años. Ajá. De hecho, yo aparezco ahí en el video de bodas de mis papás saludando y todo eso. Y mis papás narran que a partir de eso empezaron a tener como los problemas más fuertes y que inclusive el día de su boda, o sea, fue... ¿Caos? Sí, antes de casarse fue agarrón de greñas, ¿no? O sea, sí fue duro. Entonces, obviamente mi papá pues ya tenía 2 hijos y dijo, no, pues sí me voy a casar. Pero antes, minutos antes de pisar el altar y decir si acepto, sí, detonó en pleito. O sea, ¿cuál fue? O sea, porque ahí no era como que, es que tengo esquizofrenia o tu papá que lo notara. O sea, ¿qué evento pasó que literalmente un psiquiatra o alguien les dijera este diagnóstico? Yo recuerdo que como a los 7 años, mi mamá nos dejaba mucho a cuidado de su familia. Uh-huh. De una tía materna mía, ella nos cuidaba, o sea, de siempre nos tuvo a su cuidado y asistíamos mucho en la casa de mi abuela. Casi no estábamos con mi papá. Okay. O sea, en esa etapa, en los 7 años más o menos, casi no estábamos con mi papá. Y como estábamos ahí se quedaba a veces mi mamá y todo, y pues mi mamá tenía momentos erráticos.
era muy callada, o sea, se ensimismó, tuvo una etapa en que se ensimismó, se aisló. Nosotras, como estábamos al cuidado de mis tías, pues obviamente pues, no sabíamos qué onda con mi mamá. Entonces recuerdo un evento de la casa de mis abuelos, era grande y era pues, de 3 pisos y el tercer piso estaba en construcción precisamente. Entonces yo recuerdo estar dormida y que como en la madrugada se escuchó un desastre, se escuchó paz, o sea, palos, gritos, todo el desmadre. Entonces obviamente me levanté y lo que me tocó ver fue mi primer golpe de realidad, porque me tocó ver que bajaron a mi mamá amarrada. O sea, bajaron a mi mamá, mi abuelo la amarró. Y yo no entendía qué estaba sucediendo. Entonces, obviamente, como niña, mi primer reacción fue llorar y decir, dejen a mi mamá. Y yo veía a mi mamá mal. Ay, no, qué feo. Entonces, bajaron a mi mamá entre mi abuelito, creo que uno de mis tíos que todavía estaba soltero, la bajaron a rastras y me tocó ver cómo se la llevaron. Entonces, yo ahí como que no alcanzaba a entender qué había sucedido. Entonces, me acuerdo... se la llevaron directo al psiquiátrico de ahí de Guanajuato, que es el psiquiátrico de San Pedro, y días después nos llevaron a visitarla. Y ahí fue cuando nadie nos había dicho tu mamá esto, tu mamá el otro, pero ahí fue cuando mi hermana y yo, a esa edad mi hermana teniendo como 10, 11 años y yo como 7 u 8, mi hermano todavía no estaba en el plan, o sea, todavía mi hermano no nacía. Fue nuestro primer golpe de realidad es que su mamá tiene esquizofrenia. Pero para una niña, ¿qué es esquizofrenia? O sea, no. ¿Qué? O sea, yo no entendía por qué mi mamá tenía que estar recluida, por qué mi mamá en ese momento no. De hecho, me acuerdo que nos llevaron a visita y mi mamá no nos quiso ver. Entonces fue como estar ahí. Fíjate, estuve investigando sobre la enfermedad y... hay un canal que siempre recomiendo, es mi canal, que se llama Eso no se pregunta. Y una de las preguntas era así como, ¿qué es lo más feo que has vivido al saber que tienes esquizofrenia? O al tenerla, ¿no? Y decían que me amarren. O sea, no soy un animal. O sea, tengo un brote psicótico, pero no soy un animal. Y entonces, no es muy fuerte porque dices, sí es cierto, o sea, pero ¿cómo? O sea, no sé. En tu caso, por ejemplo, o sea, en el caso de tu mamá, ¿qué hizo que la opción fue amarrarla? O sea, como te comentaba, estaba en construcción el tercer piso. Ajá. Entonces mi mamá pues solía andar por la casa de arriba abajo. Ay, no, qué fuerte. Entonces mis abuelitos, nosotros estábamos en el primer piso, en la planta baja, muy grande. Es como de esas casas antiguas que tienen el pasillo en medio y los cuartos a los lados y los baños hasta atrás, ¿no? Y mis abuelitos dormían en el segundo piso. Entonces, mi abuelo se dio cuenta que mi mamá de madrugada iba subiendo al tercer piso. Y como por un presentimiento, mi abuelo, ya después nos contaron, ya un poco más grandes nos contaron, eso no lo supimos en el momento, ni mi hermana ni yo, pero ya después nos contaron que cuando estaba en el tercer piso, mi abuelito la vio, o sea, literalmente se iba a aventar. Y por eso mi abuelito lo que hizo fue agarrar un lazo de los tendederos y moles, amarrarla porque se puso mal. Entonces mi abuelito le empezó a gritar a mis tíos y a todo. Eso fue lo que yo escuché de madrugada, los gritos, el desmadre. Era mi abuelito llamando a los demás para que la ayudaran a contenerla, porque mi mamá, o sea, iba a tirarse. Oye, y después ya que estuvo internada en el psiquiátrico, ¿pudieron hablar con ella sobre, o sea, ¿cómo planteo? O sea, ya grandes, o sea, ya sabiendo que ella se quería aventar, o sea, pudieron como, ¿cómo se dice? Platicarlo. Ajá, de por qué te querías aventar. O sea, en esta distorsión de la realidad, ¿vio algo? O porque, no sé, quiero pensar así como que este delirio de persecución tal vez. De hecho, no. O sea, de hecho, fíjate, muy interesante porque nunca lo hablamos. Es cosa que recordamos. Pero la verdad es que mi mamá, de sus brotes psicóticos, tiene pocos recuerdos. Okay. Inclusive, o sea, pues obviamente dentro de los brotes hubo algunos que detonaron con nosotros, que fue contra de nosotros, y después no se acordaba. O sea, hubo 2, 3 veces que me corrió de la casa, pero ella no tenía registro de eso, o sea, no se acordaba de verdad. Y sí, constantemente tengo la característica de ser como muy
Mi papá lo define como hocicona, o sea, muy respondona, muy... hocicona. Sí, mi papá sí lo define, pero sí era muy respondona y sí era así como mis papás, aunque mi papá tiene una figura de autoridad muy fuerte, en la etapa de desarrollo estuvieron en ausencia. Yo de alguna manera me creé mi personaje muy autónomo de decir, no, yo lo hago, yo puedo, yo esto. Entonces yo siempre era muy de, no voy a hacer lo que tú me digas. No, muy contreras. Yo era la... Hocicona, dice tu papá. Sí, hocicona, diga mi papá. Así me definía mi papá, o sea, sí, de que era muy hocicona y de hecho sí, los mayores encontronazos con mi papá fueron por contestona. Y pues... Obviamente, pues, esto detonaba también contra mi mamá, de repente el cuestionarle, el decirle, no, estás mal, no es así, y eso mi mamá, pum, salte, vete, ya lárgate, ya no te quiero de aquí, o sea, mi mamá, sus corridas eran fuertes, pero después me hablaba al día, ¿dónde estás? Y llorando, ¿y qué te pasó? Y no tenía registro de lo que había sucedido. Bueno, oye, ¿y qué estudios le hicieron a tu mamá, o sea, para diagnosticarla con esquizofrenia? En el psiquiátrico, la primera vez que entró, que fue esa, bueno, al menos de la que yo tengo registro, fue esquizofrenia paranoide, así, ¡pum! Luego, en otros tantos... ¿Le hacen algún estudio, o sea, resonancia? Sí, de química cerebral, sí, a lo que es el diagnóstico va con química cerebral y todo eso, sí. De la puerta para adentro del psiquiátrico, la verdad es que ves muy poco. Todos los psiquiátricos tienen como el tabú de ser el horror. Mi mamá dice que lo son. O sea, mi mamá así cuando se ponía mal decía a todos lados menos al psiquiátrico. O sea, no quiero ir. Mi mamá odia el psiquiátrico con todas sus fuerzas. No sé lo que ella vio adentro, lo que experimentó adentro para que le haya creado tanta aversión. O sea, si fue la misma experiencia que la llevó al psiquiátrico, lo que la tenía como sí, eso como en actitud de no, o sea, no, ustedes vayan al psiquiátrico, pero a mí no me lleven, ¿no? Entonces sí, mi mamá sí tenía una versión muy canija. ¿Estuvo en un periodo corto y luego la dieron de alta o cómo fue? Sí, generalmente los dejaban como, ¿qué serían? 2, 3 semanas, dependiendo del brote, o sea, también los dejaban más o menos, los regularizaban y va para afuera. Okay. Lo ideal ahí hubiera sido que nosotros también estuviéramos en terapia. Ajá. No fue así. O sea, nuestro soporte fuimos nosotros. Ajá. Porque inclusive, o sea, hay mucha desinformación respecto a la esquizofrenia y esa es una realidad. Muchos malos diagnósticos, mucha gente que pues, lo tildan el loquito, la loquita, y no hay como un diagnóstico certero, un trasfondo de qué fue lo que pasó, nada, y los tienen tildados nada más así. Entonces hay mucha desinformación en torno a eso, y parte de esa desinformación radicó en la misma familia de mi mamá. Entonces, en la familia de mi mamá era como, le están haciendo brujería. No manches. Entonces, imagínate, pues al yo estar tan a pro de las ciencias, obviamente decía no, o sea, no le están haciendo brujería. Vivían dentro de su ignorancia, entonces sí, para ellos era, no, están mal. Ella le están haciendo brujería, ella esto que tiene tierra. O sea, sí, o sea, la verdad es que el trip de la familia de mi mamá era ese. Me dijiste que era como genético. ¿Hay alguien más de parte de la familia de tu mamá que tenga el diagnóstico? Mi abuelito nos contaba que él tuvo una tía que de plano, como lo mencionábamos al principio, la amarraban. Y no hizo vida, murió de viejita o murió creo que joven, pero murió aislada y amarrada. Sí. Porque no la trataban y porque pues era gente, mi abuelito era agricultor. Él trabajaba en tenerías, que es el tratamiento de los cueros y todo para el zapato, ahí en León es muy común. Él trabajaba en las tenerías como descarnador, pero también trabajaba como agricultor. Entonces era gente de campo, era gente que en sí no tenía acceso a esa información. Ajá. Entonces para mi abuelito la realidad era esa. La realidad es que le estaban haciendo brujería, es que ya le habían hecho ojo, es que ya tenían el demonio adentro. Poseída. Exacto. Esa era la explicación de que ellos trataban de darle a lo que veían en mi mamá. Y pues obviamente, a pesar de ser su familia, trataban de apoyar
pero no sabían cómo y no se informaban a cómo. Entonces, lo que hacían era como más tabú alrededor. Era un tema tabú y ahorita, pues, o sea, la verdad es que abrirlo es difícil. Es difícil porque sigue siendo un tema tabú. Pero creo que parte de la terapia de mis hermanos sí me ha sido como de abrirlo y decir, pues sí, mi mamá tiene esquizofrenia. Obviamente ya llegando a nuestra adultez, abrirnos a nuestras parejas y decirles... Porque también es súper difícil, ¿no? Sí. Me decías que para ti era muy difícil, o sea, te decía, ni siquiera sabía, o sea, te conozco desde hace años y no sabía. Y tienes razón, o sea, no vas a ir por la vida, hola, mucho gusto, soy Gaby, ¿qué tal? Mi mamá es esquizofrénica, sí. Pero me decías, es que de cierta forma, o sea, como que te da pena cómo va a reaccionar la gente porque tiende a tildar. A tildar, ajá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue para ti? Como, a ver, ya me di cuenta. Y, o sea, ¿cómo abordabas con tus parejas o cómo era ese camino? Bueno, me voy a ir más atrás. O sea, el camino ya con conciencia, más o menos entre pubertad y adolescencia, fue, como te digo, o sea, en ese momento cuando yo tenía como que sería como 14 años, 15 años, mi hermano tenía 7. Entonces mi hermano estaba muy chiquito. Ajá. Y yo a mi hermano lo cuidé como si fuera mío. O sea, sí, como tu mamá. Sí, mi mamá en ese momento estaba muy ausente. Entonces, para mí, mi hermano fue mi primer hijo. Mi hermano fue mi primer hijo, fue al que cuidé. Yo a mi hermano, bueno, a los dos los amo, a mis hermanos, pero a mi hermano sí fue así como, yo lo abracé, sí, o sea, era el chiquillo que cuidaba. Me acuerdo, yo bailaba en la Casa de la Cultura, siempre me ha encantado bailar. Entonces bailaba danza folclórica, yo me llevaba a mi carnal de chiquito y siempre lo traía conmigo. Sí, desde los 11 años andaba yo ya en los camiones, ya me movía de un lado a otro, ya si me quería me inscribía en cursos y no, entonces sí fue muy autónoma en ese aspecto, pues porque mis papás estaban ausentes, por así decirlo. Sí estaban presentes, ahí tengo que aclarar, no vaya a haber ahí sentimentalismo, sí estaban presentes, pero ellos estaban viviendo su propio proceso. Okay. Entonces sí era un momento en no te puedo atender, o sea, acá hay algo que está demandando, pero creo en tu autonomía y en tu inteligencia para que tú te atiendas. Entonces sí fue así como, sí, fue de, bueno, yo me autogestiono y todo eso, pero eso poco a poco me fue agotando. Sí, pues, y me fue agotando y creo que no fui la única, tanto que mi hermana y yo estudiamos fuera de León. Uh-huh. Mi hermana se va a Guadalajara a estudiar. Yo decido entrar a mecatrónica y mi papá es de Guadalajara, entonces mi papá, no, tienes que entrar a la UDG, tienes que entrar a la de Guadalajara. Y me acuerdo pues que nada más estaba la carrera de mecatrónica en Amatitán y en Lagos de Moreno. Y me acuerdo que entré en la carrera y entonces conocí a Israel. Y él y yo éramos los más viejitos de la carrera. Entre preparatoria y universidad yo me tomé un año sabático porque mi papá me dijo, carrera que agarres desde el inicio, la terminas. Yo no voy a estar pagando carreras, entonces defínete bien qué quieres estudiar. Mecatrónica. No, yo ya decía que mecatrónica desde antes, o sea, de hecho tengo un relato chistoso que te conté ahorita que mi papá me decía, métete al Cebetis, métete al Cebetis, no? Hija, ahí está la técnica en mecatrónica y mira, ya vayas a salir perfilado y todo. Y yo, con los cholos del Cebetis. De nosotros cholos no. Pero imagínate, o sea, bueno, tanta risa le dio al destino a eso. Del Cebetis 168. No, y mi marido viene del Cebetis, entonces la bocona que vino a decir que los cholos del Cebetis, me fui a casar con un cholo del Cebetis. A todo dar. O sea, un saludo para los cholos de los Cebetis, como yo. No, y aparte, o sea, fue la verdad una bofetada del destino bien graciosa. Oye, bueno, para pero mí eso sí. Está padre el Cebetis, o sea, y bueno. Bueno, pero vamos a decir, aquí hay otro paréntesis, ¿no? O sea, esto nos engloba. Mis papás eran, ¿cómo decirlo? Pues mis papás estaban muy pegados a querer ser clase alta. Entonces nos tenían cobijados en
como en esa burbuja sí, como en esa burbuja de alto estatus. Así yo estaba, uy, no, sí, era niña fresa. Sí, la verdad es que no. Sí, así. No. Era niña súper fresa. Entonces, imagínate el choque, llegar a Lagos, conocer a Israel y que se me quite todo lo fresa. Y entonces, sí, o sea, departamentos de 3 pesos. O sea, la verdad, vivíamos así como sí, precisamente, o sea, de venir de acá del freserío y luego toparme con esto. Ándale. Pero fue muy liberador. Sí. Y ahí, o sea, me deschongué, fue así como que mi etapa de no tengo nada atrás, así como que aquí, y ahí fue donde Gabriela empezó a ser Gabriela, donde empecé a definir mi personalidad que no la tenía definida. Okay. O sea, la verdad es que agarraba elementos de aquí y de acá, pero no tenía una personalidad era definida. muy forzada por... Sí. Por varias cosas, o sea, por el contexto de que tenía que ser así la niña bien, la niña, la niña de casita, la niña que no llega tarde, la niña que no dice groserías, la niña y ahorita como 35 te escuché. Ay, no. No. Y entonces estudias en Lagos, pero seguías teniendo comunicación con tus papás. Sí, seguía teniendo comunicación, pero pues, como Israel es de aquí de Aguascalientes, empecé a venir mucho a Aguas. Y empecé a ampliar mi núcleo de amigos. Entonces, fue muy padre porque fue una experiencia donde yo me topé con pared, creo que lo platicábamos ayer, de que empecé, o sea, mi primer llegada aquí a Aguascalientes fue en la casa de Isra, conocer a su mamá. Bonita. Un amor de persona. Sí. Y la verdad es que fue, o sea, como que dije, es una mamá. Ajá, o sea, como que tú comparabas y decías, ¿cómo que es así ser una Exacto, mamá? Entonces, no, y aparte fue una mamá que cobijó, fue una mamá que o sea, en ese momento... Esa peculiaridad tenemos aquí en Aguascalientes. Sí, dicen y que mucho. me veía así, en mis peores pachos en la mañana, todo así de, ay, Gaby, no quiere desayunar, vente, Gaby, que no sé qué, y que la verdad me sentía cobijada, me sentía en casa. Entonces, de alguna manera, empezar a venir a Aguas fue como evadir mi realidad en León. Entonces, fue así como que me desconecté en ese tiempo y prácticamente viví en Aguascalientes un tiempo. Por Isra conocí a Ceci, conocí a Diego, conocí Te a presentan Chore. después a un tal Diego. Pero me presenta, y desde el primer momento hice clic con ellos, porque con ellos, o sea, la verdad... Salió mi parte irreverente, salió mi parte alocada, sí. y hice clic porque pues, igual de irreverentes y alocados los tres. Entonces, por dos. Sí, ahí encontré un núcleo muy padre y con esas 3 familias, o sea, con la de Isra, con la de Diego y con la de Chore, me sentí cobijada. Sí. Entonces eran como mis familias lejos de León. Te digo, puedo hablar lo mismo porque creo que tenemos la misma causa, o sea... También me pasó que pues empecé a conocer a Diego y luego me presenta a Pastas, a Isra. Uh-huh. Y lo mismo, y tú dices, ¿cómo me está arropando si soy la agregada, no? Sí. Y tienen eso. Y puede ser auténtica. O sea, nunca me sentí como... Forzada. No. Y creo que te pasó igual, ¿no? Que dices, sí. Aquí puedo ser Gabriela. Sí, y de hecho fueron muchas lecciones de vida. O sea, con Ceci fue como, yo era muy... Sí, lo que usted diga. Yo, sí me dejaba que me hicieran y me deshicieran. Y con Ceci fue, no, o sea, no te dejes, no, y tú tienes que ser así. O sea, me dijiste. Sí, era la cara A, todos tenemos nuestro lado A y nuestro lado B. Entonces, en mi familia era la cara B, en mi familia era la Gabriela que no se dejaba. Pero acá en el mundo real yo era la Gabriela bien dejada y que todos se hacían mensa. Entonces, cuando conocí a Cefe, no, ¿por qué te vas a dejar? Y ella era la que me defendía y a la que le aprendí mucho. Y luego también Israel y Pastas empezaron a conocer, Israel y Diego y Chore empezaron a conocer así como, o sea, sin conocerme, me psicoanalizaron y empezaron a decir, tú esto, y sí, o sea, y yo de hecho jamás le había platicado a nadie que mi mamá tenía esquizofrenia, jamás. Sí. Y pues cuando empiezo a arropar a mi familia de Aguascalientes, sucede que entro yo con un desorden alimenticio, precisamente porque tenía mis complejos en ese momento. Uno de mis complejos siempre ha sido el peso.
O sea, siempre, mi peso ha sido muy errático, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Entonces, al estar sola, al estar aislada, al querer como encajar en un estatus, caigo pues, en un desorden alimenticio, me da bulimia, pero andando en el desmadre, imagínate, pues, no comer nada, vomitar y aparte pues, venirte al desastre, venirte que así, me cayó muy mal, entonces me puse mal en Lagos, mi papá tuvo que intervenir y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te saco de la universidad, o sea, andas mal. Ahí, antes de... Me gusta nunca decirles... O sea, siempre la pregunta obligada de mi canal es ¿cuál ha sido tu mayor serendipia? Y nunca me gusta saber la respuesta antes para no predisponer a lo mejor la conversación. En tu caso, de alguna forma, pues la sabía por las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Y me dices, es que justo en esto que estás contando, se empieza a escribir mi serendipia. Sí. Porque empezamos con estos... Porque empezó la Gabriela real, o sea, la Gabriela que era. Pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor serendipia? Ay, bien, la parte bonita. Me sacan de la Universidad de Guadalajara, me regresan. Tu papá te dice, ¿sabes qué? Y mi papá me dice, no vas a estar ahí robando oxígeno en la casa, o sea, estás mal. Te tienes que volver a meter a estudiar. Haz el examen para el Tecnológico de León. Y yo pues ya tenía... ¿Cuántos años tenía? Ay, no me acuerdo cuántos años tenía. Creo que tenía como 23, 22 años. O sea, para alguien que iba a entrar apenas a la carrera, pues ya estaba ruquita, ¿no? Entonces sí, me dice mi papá, así tengas que empezar de ceros, pero haz el examen. Hago el examen en el Tecnológico de León y quedo. Y pues yo aquí intentando revalidar las materias de la UDG, me dijeron, no, estás mal, o sea, tú ibas tomando, también Israel y yo tomábamos materias así, no, pues análisis Fourier y no sé qué, muy elevadas porque nos sentíamos muy chidos, entonces, y me decían, no te las puedo validar porque no son consecutivas, entonces no me revalidaron nada, entro en semestre 0 y mi primer serendipia, conozco a Axel, a mi marido. Entonces, yo me acuerdo mucho, pues yo me sentía la ruca del grupo y de hecho, o sea, mis amigos de ese grupo, ay, a ver si no me ve, bueno, sí, véanme, pero todos me decían Doña Gaby, Doña Gaby, y con mucho respeto, ay, no, Doña Gaby, que la fregada, no sé qué, porque yo ya era la ruquita, la viejita, ¿no? Entonces, obviamente ya, como ya era la Gabriela ya... ¿Cómo decirlo? ¿La señora? No, a la que ya habían... Sí, la que ya habían no maestrado, me siento perro. La que ya habían endurecido, ya no estaba tan frágil ante el mundo. Pues obviamente pues éramos 4 mujeres en la carrera y eran 60 y tantos hombres, no, 40 y tantos en el salón. Y solo 4 mujeres. Sí, y solo 4 mujeres. Y pues obviamente pues yo con ninguna de las mujeres pues como me identificaba, entonces los primeros con los que siempre me he arropado es con los hombres, o sea, siempre porque... De hecho, cuando te conocí, que Diego me presentó, mira, no sé qué, pero es batillo. Es batillo, sí, o sea, es batillo. Para chores siempre he sido... Y yo, ¿cómo haces pipí parada? Puede ser, pero nunca lo he experimentado, no quiero hacer batillo. No es cierto, eso quítenlo de la grabación. No, hay que quitarlo, eso no va. Pero no, o sea, sí, chores siempre me presentó. Él es Peter. Ajá. El abuelo Peter, también me tildaba de abuelo, o sea, ¿te fijas? Ay, que no, sí, el abuelo Peter, y sí, siempre fui como el niño, entonces luego encajaba con los varones, con los hombres, y duré 2, 3 años ahí en el Tecnológico, y yo me quería regresar a fuerzas a Lagos, porque obviamente ahí estaban mis amigos, ahí estaban mis carnalillos, entonces yo quería volver a Lagos, me acuerdo, conozco a Axel, empiezo a trabajar en equipos con Axel y yo decía... Ay, eso te brillaron los ojos. Sí, yo decía, te vas a hacer un closopazo ahí. Tan interesante. Yo decía, ay, no es bien inteligente. A mí me gustaba mucho Axel, pero yo decía, está bien chavito, o sea... Eres una saltaconcha. Sí. ¿Cuántos años se llevan? 3 años. Ay, no es tanto. Bueno, 3, casi 4, pero bueno, o sea, yo siempre le he dicho, o sea, yo como al principio como que me sentí indigna, yo decía, soy una alta. Él está bien pollito. Y aparte, pues, o sea, también Axel fue mucho mi equilibrio porque es completamente mi opuesto. O sea, yo de bocona, fiestera, todo eso. Y Axel prudente. Sí, y Axel sí, prudente, no dice groserías, es muy, muy mesurado, pero a la vez también tiene su neurona loca, de parte de lo que nos une, ¿no?
Entonces para mí era así como que, ay, empecé a ser un amigo y todo. Y cuando me voy a hacer el examen a Lagos, yo dije, no, sí voy a quedar, pues ya hice el examen de admisión 2 veces, obviamente voy a pasar y con honores. Y pues resulta y pasa que me dicen, ¿sabes qué? Como tú ya estabas inscrita, caes en artículo 1060 y tantos, no sé qué, ya no te puedes reinscribir. Ay, no, pues ya no pude volver a Lagos. Y ya, pues así fue como que, ay, mis amigos, y ya, sí, les lloré y todo eso. Pero cuando vuelvo, me confiesa Axel, es que, ¿sabes qué? Yo no quería que te fueras. Ay, qué bonito. Sí, es que yo no quería que te fueras. Y ya ves que muchas veces nos gustaba la misma música, así de, ay, Radiohead, déjate lo presento. Él no conocía Radiohead. Yo por Israel conocí a Radiohead y se lo presenté y le encantó y todo. Y empezamos que con los mismos gustos musicales y que te recomiendo esta canción. Yo me acuerdo que en ese entonces él tenía novia y yo tenía novio. Y sí había como una atracción, pero como que no, tenemos novio, o sea, bueno, yo tenía novio, él tenía novia, ya estamos divagando, pero sí, sí fue así como de, no puede. Y ya que no quedo allá y que vuelvo, pues empezamos a salir más frecuentemente y me acuerdo que estábamos máquinas y herramientas. Entonces nos estaban enseñando a afilar buriles con una, se me olvidó, con un esmeril. Yo jamás había tocado esas cosas, entonces allí Axel tenía mucha experiencia con eso. Pues, era del Cebetis, obviamente. No, entonces, es que los del Cebetis tenemos callo. No, callazo, ¿eh? Entonces él me dijo, yo te ayudo a afilar tus buriles y ya andábamos ahí románticamente. Echábamos carrilla de que éramos como los de Ghost. ¡Oh, así con los buriles todos, así, saltando chispas y los dos afilando buriles, así bien románticamente, ¿no? Echábamos carro ya después. Pero me acuerdo que ese día me mandó un mensaje, ahí va la serendipia bonita que me dice, me corté con el buril, pero ni sentí porque me lo pasé padrísimo contigo, ¿no? Y yo, pues ya me habían enseñado acá a hacer duro ya el cerebro, o sea, directa. Y sin escalas, ¿ah? Sí, directa y sin escalas. Y le digo, dime la verdad, ¿yo te gustó? Y para eso entonces ya los dos no teníamos novios. Ajá. Entonces ya, dime la verdad, ¿yo te gusto? Y ya me mandó un mensaje así de, es que sí, pero no, pero espera, es que puede ser, no lo sé, tal vez. Rapidito. Al siguiente día eran los juegos del tecnológico, los juegos deportivos del tecnológico. Ya no le hagas de tos, vamos juntos a los juegos. Órale, pues. A ver qué se da. Ese día fue como nuestra primera cita y ahí entre canciones de Foster, de People y juegos artificiales estábamos así. Los dos bien embabados, sí, de acuerdo. Y, no, pues vamos a un café, sí, vamos al café. No, y ahí ya, ay, el primer beso. De ahí fue así como, mi primer serendipia, ¿por qué? Porque si no hubiera pasado ese proceso que para mí fue doloroso dejar a mis amigos e irme, yo no hubiera conocido a Axel. Y caer en ese trastorno que dices, porque uno, justo por eso, ay, es que en cada video lo digo, pero es que de verdad es mi mantra. Cuando tú te pones a ver en retrospectiva las ojetadas que te pasan en la vida, dices, es que no, espérate, me tenía que pasar esta cosa, porque si no hubiera pa. Entonces está bien padre eso. Sí. Oye, y en este camino de tu serendipia viene Axelito. Todavía no. ¿Todavía no? ¿Me estoy brincando? Sí. Entonces, qué bueno, porque me quiero regresar un poquito. O sea, empieza la parte difícil. Me estoy enamorando. ¿Y cómo abordo con él este tema? Él empieza obviamente, pues mis papás, dentro de lo que cabe, siempre estaban, o sea, muy conscientes de que si ya tiene novio, que si esto mis papás, yo, pues ya, y más a mi papá. Siempre le platicaba todos mis desastres sin tapujos, mi papá así como que aguas, o sea, es inteligente. Yo, bueno, así lo definía mi papá. No, yo quiero una cabrona, no una mensa, que no sé qué. Entonces yo, no, pues obviamente, sí, no soy sí. No, pues no. Pero así me decía mi papá, no, pues así como ponte el tiro. Y con mi papá siempre he tenido mucha comunicación en ese aspecto. Bueno, a partir de esa etapa, ya cuando surgió la Gabriela Real. Auténtica. Sí, o sea, ¿no te revelaste así de qué? O sea, no, sí, tuve mis relaciones y sí, de hecho, mi papá y yo nos parecemos mucho en carácter y pues obviamente hemos chocado 1000 veces. Pero es parte de la belleza de la relación que me entiende. Aunque me regaña, aunque me dice, me entiende. O
sea, sabe que si yo le digo la caga por esto, esto, esto. Sí, la cagaste. Sí. O sea, sí lo hiciste mal en ese aspecto, pero te entiendo por qué lo hiciste. Ahora, ¿qué vas a hacer para corregirlo, no? Ajá. Y bueno, aquí pues mis papás ya estaban conscientes en ese momento. Mi mamá venía recuperándose de un brote muy fuerte, que fue cuando muere mi abuelita. O sea, entonces sí ya eso te da la pauta a pensar que los detonantes son los episodios de duelo o sí, ¿no? Sí, no hayan cómo sacar ese sentimiento. Entonces, por ejemplo, cuando se murió mi abuelita, para mi mamá fue un evento muy fuerte que duró años en detonar, o sea, no detonó de manera inmediata, pero yo me acuerdo mucho que mi mamá, su tristeza era que no había podido llorar en el velorio de mi abuelita. Entonces, ¿cómo lo desata? Pues que le da el brote diciendo, es que mi mamá no se murió, es que mi mamá la mataron. Entonces empezó, hay un brote muy fuerte que arrastró durante varios años. Y pues obviamente cuando llega Axel, mi mamá estaba bien, lo recibió bien, pero Axel empezó a notar lo mismo que notaron el Chore, Pastas, cuando llegaron a ir a mi casa, Ceci, que mi mamá no estaba del todo bien. Como te decía, mi mamá tiene algunos remanentes por el medicamento que es un tic. Es un tic, que habla. Sí, o sea, cosas inaudibles que no le alcanzas a distinguir, pero siempre es como si estuviera rezando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando desaparece esa habla, es cuando va a surgir un brote. Sí, o sea en lugar de ser un indicio favorable, dices, Sí, es que como que lo está externando, yo supongo, ahí no soy psiquiatra, pero yo supongo que como que cuando lo está externando es mejor para ella, pero cuando se lo traga y cuando todo lo hace hacia adentro es cuando ¡pum!, estalla. Entonces, para mí, decirle, Axel es hijo de psicóloga, entonces para mí, o sea, cuando Axel me preguntó, oye, tu mamá... Fue difícil porque yo dije, o sea, si con amigos, bueno, o sea, con amigos no están obligados a vivir conmigo de por vida y si esto les molesta se van. Sí. Pero con una pareja y más con una pareja con la que te has hallado tanto, decirle, mi mamá tiene esquizofrenia. Porque aparte, o sea, tu subconsciente me imagino, porque a lo mejor yo lo pensaría así, tú dices, chin, estamos formando algo bien padre y a lo mejor esto puede ser un acabose. Ajá. Sí, porque, o sea, puede estar en la mentalidad, híjole, hay esquizofrenia ahí, y pues la suegra viene en el paquete, ¿no? O sea, sí, sabemos que cuando hacemos familia con alguien más, la familia política se vuelve un núcleo también. Entonces yo decía, no manches, no, o sea, le voy a decir y se va a espantar. O sea, más porque es hijo de una psicóloga. Antes de que tú abordaras el tema, él te dijo así como, oye, pasó sí, esto, sí me preguntó. Sí me preguntó, sí fue una pregunta directa, así como, oye, tu mamá esto, ¿qué tiene? Y a la parte le tocó ver episodios en los que mi mamá decía, es que se metieron, que no sé qué. Entonces, pues, Axel obviamente como que decía, ¿qué onda? ¿Cómo que se meten a tu casa? ¿Qué show, no? Y yo, no, pues sí, es que mi mamá tiene esquizofrenia, le platiqué todo. Y Axel así como de lo más tranquilo, es una enfermedad, no te preocupes. Y me respaldó, y ahí se quedó. Entonces fue primero así como, órale, así, ya estuvo aquí. Entonces, yo, se va a oír algo egoísta, pero yo siempre como que, después de mi experiencia en Lagos, de alguna manera decía, o sea, ya todos mis años de infancia se los dediqué a mi familia, a mis papás, a mi mamá. Entonces como que había una parte de mí que decía, yo también quiero vivir, o sea, yo me quiero alejar, eso me absorbía mucho y hasta la fecha oigo mal a mi mamá y me pongo mal yo. Es así como, ¿qué hago? O sea, mi mamá ya está grande y yo estoy lejos, ¿cómo la atiendo? Era muchas cuestionantes que me partían el queso, la verdad. O sea, sí era muy fuerte. Y pues de alguna manera siempre estuve buscando el salirme, el irme. Entonces me acuerdo que por idioma surgió la oportunidad de aplicar para una beca que se supone me iba a ir a Japón. Entonces apliqué para la beca. Axel me decía, no, si te vas a Japón no te preocupes, te llevamos a vivir. Y él aplicó, y él quería irse a una empresa, una automatizadora. Él siempre le llamó la atención la automatización. O sea, en la parte de mecatrónica, la verdad, mi marido es va a decir que es barbera, pero no, es un cerebrazo. O sea, la neta, de ese hombre muy inteligente.
Entonces él siempre le jaló la rama de la automatización y todo, y me dijo, mira, hay una solicitud para San Luis Potosí, yo creo que voy a aplicar mis papeles. Porque aunque tú estés en lo de la beca, ¿por qué no aplicas también? Por si acaso. Y yo dije, bueno, pues total, lo de la beca para Japón no se dio, pero sí se nos dio lo de San Luis. ¿A los dos? A los dos. Qué padre. A los dos ya un grupo de amigos que también, o sea, aunque de repente nos peleábamos y todo, pues fueron como mi familia por algún momento. Y nos fuimos, ¿cuántos fuiste? 1, 2, 3, 4, nos fuimos 5 del TEC de León para San Luis Potosí, a la automatizadora. Entonces, pues yo recuerdo que inclusive la empresa, el dueño de la empresa estaba consciente que Axel y yo éramos pareja. Y nos dijo, no hay problema, o sea, mientras no haya muestras de afecto aquí que me interrumpan la chamba, ustedes pueden ser pareja y yo no tengo ningún problema. Y de hecho, seguimos chambeando a la fecha juntos y siempre somos muy funcionales. Sí, cada quien en su chamba y estamos conscientes que chamba es chamba y aparte es la familia. Casa, ¿no? Sí. Entonces, me voy a vivir con Axel. Empieza la etapa padre, porque ya vivíamos solos. ¿Y tú? Sí, la emoción, o sea, ahí fue como la etapa ahora sí de madurez, de eliminar, de desconectarnos, ahora sí de rompernos el cordón umbilical y empezar como a vivir nuestro proceso, no solo de pareja, o sea, también como seres humanos, ya me puedo pagar, ya me puedo hacer, ya estoy chambeando, tengo la responsabilidad de chambear, tengo la responsabilidad de hacer, vamos a conjuntarnos, hacíamos equipo que para la lavada de trastes, que para la lavada de ropa, todo iba súper bien. Y fíjate, o sea, en esa etapa, yo ya era 3 años más grande que Axel, yo ya tenía como 27, 28 años. Y muchas de mis amigas ya se estaban casando, ya estaban teniendo hijos. Y yo como que decía, me cuestionaba si yo quería tener hijos. Yo decía, o sea, me daba miedo. Sí. Y la verdad es que es un remanente. O sea, yo saber que es genético es algo que siempre me ha pegado, el decir, uy, si tengo un hijo y tiene esquizofrenia, no manches, ¿qué voy a hacer? O sea, siempre fue como una constante, pero siempre me atraía algo a los niños, que decíamos al principio, siempre me atraía algo a los niños. Entonces yo empiezo a ver a mis amigas, y no sé, o sea, dicen ahí entre amigas, dicen, ¿se te calentó la matriz? Yo creo que sí, porque poco tiempo después salgo embarazada. ¡Sas! Ándele. Y fue así, y curiosamente, otra serendipia muy curiosa. Yo me acuerdo que tus serendipias son múltiples. Sí, mis serendipias múltiples. Sí, me acuerdo curiosamente el día que me di cuenta que estaba embarazada, o sea, yo llevaba como 3 meses de embarazo, jamás me había dado cuenta, todo normal. O sea, ¿no tuviste retraso? Sí, no tuve retraso, me llegaba, pero obviamente pues sí con algunas rarezas, pero me llegaba mi periodo menstrual igual, o sea, todo. Y me acuerdo que sí, yo estaba en la chamba y un día me empezó a doler el estómago muy fuerte. Y pedí retirarme, me dijeron, sí, mándanos tu justificante médico, sale, retírate, ¿no? Llegué al doctor, el doctor me hizo una palpación abdominal, porque el dolor era abdominal, y me dice, oye, ¿sabes que te siente el abdomen bien duro? Pero durísimo. Ajá. Sí, acuérdate, si está dura, es criatura. Ajá. No continuamos con el resto de la frase, pero sí. Lo voy a continuar con No, sí, pero el doctor me hizo la palpación y me dijo, mira, te voy a recetar un antibiótico, pero no te lo compres. Primero hazte una prueba de embarazo. Entonces, cuando me dijo eso, me puse pálida. Yo, ¿cómo que una prueba de embarazo? No manches. Bueno, y me salgo, y pues yo compré el antibiótico. Viste, pues no voy a necesitar. No voy a necesitar, pues ando chida. Yo decía, ando bien, ¿por qué lo voy a necesitar? Entonces, pero como que ahí el gusanito, cómprate la prueba de embarazo también, güey. Bueno, pues me compro la prueba de embarazo y estaba en el baño de mi depa. Ahí ya vivíamos Axel y yo solos, ya no vivíamos con nuestros compañeros. Y de repente me habla Ceci Aguas. Y me dice, Gabriela, estoy embarazada. Y yo, felicidades, amiga, que no sé qué. Y me dice, y le digo, ¿sabes qué? Precisamente yo tengo duda y me acaban de mandar a hacer una prueba de embarazo. ¿La tienes ahí? Sí. A ver, háztela. Háztela. Entonces ahí yo con el teléfono. No vamos a hacer. ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay, con el teléfono! Sí, no, pero sí, así de. Híjole, y ya, me hago la prueba. No te escuchas así. Y Ceci así de, güey, ¿qué pedo? Entonces yo nada más empiezo a ver segundos
que se pone positiva. Sí, pues ya de 3 meses ya... Súper positiva, ya salió, dijo, ¿qué onda? O sea, se la dieron en la farmacia, yo creo que salió positiva. Y yo la veo y, o sea, neta, me puse pálida y empecé a llorar con ella y me dice, ¿qué? Güey, estoy embarazada. Y las dos, no, empezamos a chillar. No, fue así de, no. En ese momento entró Axel por la puerta. Axel me ve en la cama con una prueba de embarazo y se le desorbitan los ojos y me dice, ¿qué pasó? Estoy embarazada. Me acuerdo que se puso pálido. Dijo, ok. Entró al baño. Él dice que no, pero yo sí lo iba a vomitar. Él dice que no. Él dice, no es cierto, no vomité. Entré al baño y me despejé. No, yo sí lo iba a vomitar. O sea, sí fue un impacto porque fue... Y sí, y se guacareó. Entonces, ahí fue un montón de emociones porque fue... Wow, sí. Yo sí quería un bebé. O sea, yo en ese momento yo sí anhelaba un bebé. Pero a la vez ver a Axel, o sea, yo sí, estás más chavo que yo. O sea, yo ya experimenté, yo ya salí, yo ya hice mi desastre, ¿tú no? Ay, 3 años, espérate, tampoco bueno, es como que tengas 25. Pero es que también Axel no es desastroso, entonces yo como que mi yo desastroso decía, tú nunca hiciste desastre, ¿no? ¿Por qué no hiciste desastre? Haz desastre. Haz desastre, te doy chance. Te doy chance, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya las primeras pláticas respecto a eso fue, o sea, si no te quieres quedar, no problem. Me lo fleto sola, no hay bronca, si no quieres estar, si quieres estar presente, chido, pero si no quieres estar conmigo también chido, o sea, no hay bronca. Yo sé que eres más chico que yo. ¿No? Sí, ¿Cómo crees que te voy a dejar? No, o sea, me dijo, no, o sea, aparte de como sea, yo te quiero, ¿cómo te voy a dejar? Entonces fue así como que no, o sea, y te digo que fue ese día chilladero, ¿no? Cuando lo doy a conocer en el trabajo, a la semana me dicen, ya no te vamos a renovar el contrato. Entonces técnicamente me corrieron. Sí. Nunca lo van a reconocer, pero sí me corrieron porque me tenían en planes de hacer muchas cosas en la empresa. Y de repente se truncaron. Sí, y de repente se truncaron. Entonces ya no te vamos a renovar el contrato, muchas gracias por participar, pero sí nos interesa tu marido. Entonces a tu marido le vamos a ofrecer el salario que te damos a ti y a él en conjunto. No manches. Sí, y Axel se quedó a trabajar en esa empresa. Entonces en esa empresa trabajamos, yo creo que hasta Axelito, que cumplió 1 año Axelito. Tuvimos a Axelito. La verdad, Axelito fue un hito porque, o sea, mi mamá jamás se había visto de abuela. Ay, voy a chillar, pero yo me acuerdo cuando llegué a decirles a mis papás que estaba embarazada. A la primera, me acuerdo que mi mamá estaba acomodando el closet, estaba sentadilla y le dije, mamá, ¿adivina qué? Y me dice, ¿qué? Vas a ser abuelita. Ay. Y mi mamá se le rasgaron los ojos. Y fue una expresión así de, no mames. Qué padre. Aparte porque fue mi mamá. Sí, ay, Gaby, no me hagas llorar. Ya, espérate. Aparte te digo algo muy importante, que uno recibe un diagnóstico y dices, está enferma. Y entonces los empiezas a tratar con lástima, con compasión y como que los excluyes de esta realidad bonita. Y está muy padre eso, que tú hayas arropado a tu mamá también en ese proceso. Sí. Porque, dentro de su enfermedad tiene sus... Ay, se me pone la piel chiquita. Sí. No, tiene sentimientos, obviamente, y tiene momentos de lucidez. Entonces, para mí fue una cosa padrísima. Para mí fue padrísimo decirle en un momento de lucidez. Qué padre. Y que lo haya aceptado y que es más que haya habido júbilo en su mirada. O sea, mi papá sí hubo como la decepción de chin, o sea, yo contaba contigo para irte de aquí a Japón, ¿no? O sea, mi papá me veía, no sé, en Alemania, trabajando en Volkswagen, algo así. Mi papá me veía como la superingeniera, lo amo por eso. Pero mi papá me veía así como máster en mi plan profesional. Que al final no está peleado el tener un hijo con ser profesional. Pero sí, mi papá me veía como una súper profesional y sí, para él sí fue así como... Entonces, me acuerdo mucho que, o sea, nosotros al día siguiente de que le dijimos a nuestros papás, era nuestra toma de protesta.
O sea, nos titulamos Ajá. estando conscientes de que venía Axel. Ay, Axel iba en mi pancita. Axel ya está titulado. Ya. Axel ya es ingeniero mecatrónico. Ya, o sea, él también tocó la campana y todo, ¿no? Oye, ¿cuántos años tiene ahorita? ¿6? Axel tiene 6. 6, ¿verdad? Sí. Qué bonito, mira. Ay, no. Sí, no. O sea, Ay, es que Gabriela. sí fue. Y luego me escriben reclamando, ¿para qué me haces llorar con tus videos? Yo no hago llorar a nadie. No, Aquí chillamos todo, no hay bronca. Sí, aprendimos todo. Para eso es, Sí, para liberarse. Está bien padre. Pero sí, o sea, te digo que al día siguiente era mi papá cuando le dije, mi papá, o sea, su primer, y ahí le ponen un pip, pero su primera expresión fue caerse en el sillón y decir, o sea, mi papá sí se cayó de nada. O sea, como mala noticia. Sí, para mi papá fue un putazo. O sea, mi papá sí no Entonces mi papá se cayó y fue así. Y mis hermanos, vas a ser abuelito, papá. Mis hermanos así como, mis hermanos estaban en júbilo completo. ¿Nieto? Sí, es el primer nieto de las dos casas. Okay. Entonces... ¿Y tienen más ahorita o no? No. O sea, sigue siendo de el tu único. Parte es el único y de la Axel? Parte de Axel, sí. Es que Axel es el primogénito, yo soy la de en medio. Ah, ok. Pero, o sea, sí tengo sobrinos, pero ya más grandes. Sí. Ahí, entonces... Y al contrario, tu mamá fue de, ay, qué pasa. No, mi mamá era un júbilo total, o sea, mi mamá, yo me acuerdo que en el examen recepcional mi mamá me abrazaba la panza, mi mamá me besaba, o sea, mi mamá no se la creía, mi mamá no cabía de la emoción, mis hermanos también, pero a mí, un shock, yo me acuerdo que al día siguiente para el examen recepcional, pues ahí andaba uno planchándose las greñas, estaba yo en el espejo ahí arreglándome para salir bien en las fotos, que no sé qué. Te paso pues fotos luego del examen recepcional para que las pongas, ahí se ve la pancita. Y estaba arreglándome y de repente mi papá llega por detrás y me abraza y llora y me dice, me acaba de caer el 20. Ay, qué padre. Y yo, ay, no mames, o sea, y para mí fue como que, wow, o sea, y en ese momento de aceptación, te lo juro que yo sentí la alegría de que mi papá lo haya aceptado y el niño también, o sea, yo lo sentí así. Bueno, para mí fue, así lo quiero imaginar, ¿no? Porque mi papá y mi hijo son uña y mugre. Sí. O sea, son... mi papá no coexiste sin su nieto. Y su nieto no coexiste sin su abuelito, ¿no? Entonces, ya, espérate. Oye, Gaby, y... Ay, Gabriela. Tengo muchas dudas. Ahorita, igual me regreso, pero para abordar al tema de Axelito, o sea, él a sus 6 años... ya pues empieza a haber como dudas, ¿no? Así de, oye mamá, ¿por qué esto? ¿Ha tenido algún evento como que haya presenciado con tu mamá que diga, ¿por qué esto? ¿O por sí. Entonces Axelito cuando empezó como a los 4 o 5 años, o sea, recientemente, se dio cuenta que su abuelita balbuceaba. Ah, sí. Entonces, la primera reacción de mi hijo era curiosidad y le decía, abuelita, ¿qué dices? Okay. Se acercaba, abuelita, ¿qué dices? Bueno, aparte es que mi hijo no le dice abuelita. En mi familia todos nos hablamos por apodos. Ajá. Mi papá no es abuelita, es el abuelo panza. Ah. Mi hermano es el tío gordo. Mi hermana es la tía Rati. A mí en mi casa me dicen grillo. Y a mi mamá siempre le decimos Sortiti Miau. ¿Ortiti Miau? Sortiti Miau. Ah, okay. Así como si fuera. Entonces, no sé por qué salió el nombre, tiene relación con Miau de gato, tiene relación, sí, pero me imaginé. Se fue enclochando en eso, ¿no? ¿Y tu hijo le dice qué dice? Sí, él le dice, ¿qué dices, Sortiti Miau? Y mi mamá así como que, no, nada. Entonces se desenfocaba y se ponía con él. Entonces hubo momentos que mi mamá tuvo discusiones fuertes con mi papá delante del niño, que yo inclusive me enojé con ella y le dije, o sea, esto delante de mi hijo no. Ajá. O sea, sí fui algo que pues, caracterizó mi etapa de infancia con la esquizofrenia, es que yo quería arropar a Axel. Ajá. Yo lo quería arropar, yo no quería que él sufriera ni viera nada de eso. Sí. Entonces, para mí fue como... no se peleen enfrente de mi hijo. O sea, si se quieren agarrar del chavo está bien, pero me voy. O sea, no hay bronca, pero ahorita no lo alteren, ¿no? O sea, no lo alteren, está muy chiquito para ver esto. Y pues, obviamente, en ese momento mi mamá caía en arrepentimiento y hijo, vente, lo abrazaba y como que mi hijo lograba controlar los brotes. Actualmente, pues a mi mamá la esquizofrenia se le está complicando por su edad. ¿Cuántos años tiene?
Mi mamá más o menos tiene como 68, no, creo que ya tiene 70. Entonces, bueno, va entre los 68 y los 70, no sé la edad exacta, pero nos explicaba la psiquiatra que ya se estaba topando con la demencia senil. Okay. O sea, entonces no era solo la esquizofrenia, sino ya era demencia senil también. Esta parte de que ella no reconoce tener esquizofrenia, que de repente se hacía travesuras, no se tomaba la medicina, caía en brotes. ¿Cómo hacen para que sí se la tome? O sea, como que... Tiene que ser supervisada, okay. y tiene que ser obligada. O sea, okay. Si es así, estamos ahí, no me voy hasta que te la tomes. Pero pues mi mamá tenía sus tácticas, guardársela debajo de la lengua, vomitarla, o sea, lo que sea, pero evadir, ¿no? Y también cuando el brote es muy fuerte, la medicina no le hace. ¿Le tienen que inyectar algo así o no? Sí, hubo un tiempo que le inyectamos, pero se resistió más con eso, porque las inyecciones como que la ponían en estado letárgico total, y eso odia a mi mamá de las medicinas. Sí, como una característica de los esquizofrénicos es que por la actividad cerebral dejan de dormir y eso atrae más brotes psicóticos. O sea, si a nosotros dejamos de dormir 2 días, andamos todas locas al tercero. Ahora para un esquizofrénico es el doble. Sí. Un día sin dormir se le junta el cansancio con los brotes, con todo, y pues eso detona en algo muy fuerte. Entonces, pues los medicamentos lo que hacen es que la ponen en ese estado letárgico que ella odia, la ponen a dormir, hacen este efecto del tic, que ella también le molesta mucho y le molesta que lo vean. O sea, porque obviamente la gente no sabe y se le queda viendo en la calle, le queda viendo. Yo me acuerdo que cuando me casé, o sea, mi mamá se quería hacer de este tamaño, no quería que la vieran. Y de hecho, o sea, en las fotos, en las películas, ves que mi mamá evade las cámaras. Para que no la vieran. Sí, o sea, sí. Oye, ¿y se le combina con alguna otra enfermedad? O sea, me refiero, por ejemplo, a depresión. O sea, supongo que viene con autosabotaje de lo que dices, de no quiero que nadie me vea. Y, o sea, le han diagnosticado depresión, ha ido con el psicólogo. Sí, su tratamiento psiquiátrico ha sido así, o sea, porque estamos con la certeza de que tiene esquizofrenia paranoide, pero pues también le han diagnosticado bipolaridad. Ok. Depresión, sí, o sea, sí ha caído en momentos de depresivos y pues eso desencadena en momentos como el de quererse aventar, el de querer huir. O sea, yo me acuerdo que cuando estábamos pequeños, mi mamá tenía esta constante delirio de persecución y nos dejaba en el coche, o sea, chiquitos, chavitos, y se iba a Dios sabe dónde, o sea, se nos perdía. Me estabas contando, te preguntaba ayer, ¿qué ha sido lo más curioso que te pasó siendo niña? O sea, sin tener la conciencia de, es que mi mamá tiene esquizofrenia. O sea, ¿qué hacía tu mamá cuando eran niños? Que tú decías, está muy raro esto. Sí. Y me contaste una anécdota. Digo, yo creo que hay muchas, pero varias. O sea, yo me acuerdo que cuando mi hermano estaba en Portabebé, teníamos un coche. Creo que, no me acuerdo si era un Cutlass o un Lincoln, pero el chiste es que mi mamá traía el coche. Se fue a estacionar a unas fábricas que estaban a pocas cuadras de mi casa, dejó las llaves puestas, eran como las 10 de la noche, me acuerdo, porque había un programa que se llamaba La Mano Peluda, y lo estábamos escuchando mi hermana y yo. Entonces, me acuerdo que era tarde, estaba oscuro, estaba solo. Mi mamá deja pegadas las llaves, sube los vidrios, se va y nos deja ahí. Nosotros así como, ¿qué pasa? Ajá. Traíamos biberones, traíamos toallitas, traíamos todo para atender a mi hermano. Creo que tenía como unos 10 y mi hermana como unos 13. Y sí fue así como de, ¿qué onda? ¿Dónde está? O sea, mi hermano estaba chiquito, tenía 3 añitos. Estaba en el portabebé dormido, yo me acuerdo perfecto. Y pues no sabíamos qué onda con ella. Y luego volvió mi papá, nos vio en el coche. Mi papá pues, trabajaba hasta muy tarde, pues mi papá vendía camiones, entonces se iba a los barecitos y a todo con sus clientes a cerrar trato, a cerrar deal, ¿no? Entonces, o sea, eran las 10 de la noche y estuvieron... Un rato, no sé, la verdad no tengo así como percepción de cuánto tiempo, pero sí estuvimos un buen rato. Llegó mi papá, vio el coche... Obviamente se extrañó, vio a mi mamá a cuadras sentada debajo de un poste completamente sola. O sea, gracias a Dios en ese tiempo la delincuencia no está como ahorita, porque si no, yo creo que ya no estaríamos platicando esto. Sí, en León. Y pues mi papá, pues bien enojado, prendió el coche, nos metió, nos acostó y se dio un agarrón con mi mamá, ¿no? Por lo que había sucedido.
Pero pues mi mamá tenía como bueno, y todavía así de que ellos son mucho así como que me roban mis pensamientos, tratan de introducir pensamientos en mí, me persiguen, XX, los drones me espían, o sea, ahorita mi mamá odia los drones, los detesta. Porque piensa que sí, y de hecho, o sea, es un poquito peleado, pues yo trabajo con tecnología y automatización, sí. Entonces mi mamá como que de repente es malo decirle, o sea, toda esa parte de tecnología y automatización porque le da vuelo a la hilacha, o sea, se imagina cosas que no, o sea, pues no podemos hablar de inteligencias artificiales con ella. Sí, porque dicen no. Sí, no, entonces sí como que omitimos mucho esa parte, entonces te digo... Dices que, o sea, dices y lo sé porque también lo investigué, pero, o sea, como tienen esta distorsión de la realidad, lo que ven en la tele, en los periódicos, entonces eso lo adoptan como su realidad, ¿no? Sí. Entonces, o sea, en el caso de tu mamá, ¿tiene como un control de lo que ve o lo, no? Es que no podemos controlar al 100% lo que ve, o sea, era de que compraba el periódico y veía trata de blancas, esto, el otro, y lo metía dentro de su realidad, ¿no? Dentro de sus cosas. Decía, no, pues es que fulanito que la trata de blancas, perenganito. Ya tenía gente que odiaba porque ella lo relacionaba con eso negativo y gente que la verdad nunca tuvo vela en el entierro y a la cual estuvo mal de parte de nosotros que nunca nos acercamos y les dijimos, la verdad es que tienes esquizofrenia, si tienes algún problema, o sea, pues, échanos una llamada y venimos, te ayudamos, no sé, y ella se bronqueó con mucha gente por eso. Su círculo de amistad, o sea, ¿lo sabía muy cercano o nadie? De sus amigas, no sé qué tanto lo sabían. Pero, por ejemplo, nuestro círculo no que eran... reconoce, ¿verdad? Sí. No, para ella no, o sea, ella... Y aparte mi mamá estudió filosofía, entonces mi mamá también tenía como su trip filosofal, o sea, es muy inteligente mi mamá, pero eso lo relacionaba con toda esa parte de la esquizofrenia. Entonces no sé hasta qué punto sus amigos se pudieron dar cuenta que estaba enferma mi mamá. Había amigos que... tenía mi mamá varios amigos que se dedicaban también a filosofía y letras, escribían sus libros y todo eso, entonces ellos estaban con lo del psique, con lo del nous, con lo del no sé qué. Y pues ellos, no era su intención, pero echaban a andar más la imaginación de mi mamá, entonces ya relacionaba las cosas con cosas muy profundas, con cosas muy, muy intensas, entonces sí fue, o sea, te decía, mi niñez fue una etapa así como muy entre claro y oscuro, porque sí me acuerdo de los juegos de mi hermana, pero no me acuerdo que hubiera o sea, que estábamos jugando a las Barbies, no sé, pero no me acuerdo una constancia en eso, como que mi infancia fue muy truncada. Y yo creo que también por eso lo relaciono con el cobijar tanto a Axelito, cobijarle la infancia, o sea, una infancia que a mí no fue a propósito, pero me fue negada. Ajá. Yo por eso le cobijo mucho la infancia a mi hijo. Y bueno, corté una vez que cesan mi contrato en la empresa donde trabajaba con Axel, me quedo yo 3 años sin trabajar. Tengo a Axel, lo cuido, me quedo en casa 3 años, pero después digo, tengo ganas de trabajar, siempre me ha gustado trabajar. El contacto con la gente era necesario, ya estaba muy, muy encerrada. Entonces, en San Luis Potosí, había una comunidad de chicos homeschooling que amo y adoro, que ojalá les voy a mandar el video, pero los amo y adoro porque la mamá, la que estaba como jefa de esa homeschooling, me invitó a trabajar con ella dando idiomas. Y yo dije, pues ok, vamos a dar inglés, no hay bronca, ya había trabajado de maestra anteriormente, entonces yo dije, ok, sí, pues una chamba. Empecé a trabajar con los niños y me empezó a gustar mucho. De aquí soy. Demasiado. Luego, o sea, yo escuchaba como ellos eran homeschooling, trabajaban en plataforma y les surgían dudas de física, de química. Y pues la Gaby metiche, yo te ayudo, sí, no hay bronca, déjame te explico. Y ya me ponía con ellos. Entonces me contratan como asesora general. Entonces todos estaban trabajando en plataforma desde preescolar hasta preparatoria y yo empiezo a ser la asesora de todos. O sea, otra serendipia, ¿no? Sí, traes, mira. Sí, pues creo que a eso se lleva la multidisciplinariedad o la integralidad de la educación que yo promulgo, sí. ¿No? Entonces empecé a trabajar con todos, los ayudaba desde lectoescritura hasta los que ya estaban viendo física, química y todo eso, ¿no? Entonces ya me empezó a gustar ese rol. Y mi marido encuentra chamba o le ofrecen una chamba mejor en Celaya.
¡zas! Entonces, pues yo me tuve que despedir de esa escuela con mucho dolor. Era una escuela muy chiquitita, tuve 10, 12 alumnos, pero ya eran como parte de mi familia. Axelito tomaba clases conmigo, ahí estaba Axelito a mi lado. O sea, también es muy padre eso, que como maestra tuve oportunidad de trabajar cerca de mi hijo. Sí. Inclusive mi hijo ya me ha tenido de maestra, ya sabe cómo soy. Entonces, nos vamos a Celaya y yo digo, yo le quiero seguir de maestra. Encuentro una escuela cercana donde vivíamos nosotros, aplico para maestra de inglés y quedo para maestra de inglés. Me encantó la escuela, es una escuela que tenía pues una pedagogía muy diferente, pero tenían como base pedagogía Waldorf. Entonces, era una escuela antitecnologías, entonces obviamente yo era el negrito en el arroz, ¿no? La que siempre en todo quería integrar tecnología, pero no puedes, porque esta escuela trata de tener a los niños alejados de la tecnología. Entonces yo así como que chin, pero a mitad del ciclo llega la pandemia. Es otra serendipia mundial, yo creo. Sí, llega la pandemia y entonces no te gustaba la tecnología, pues ni modo, mi reina, aplícala. Y pues a mí me encantaba editar videos, era uno de mis hobbies. Entonces, para mandarles los trabajos a mis niños, empiezo a hacer videos y hasta me hacía mis muletillas. Me acuerdo, bueno, no, sí soy pero o sea, todos mis videos empezaban con Hello everybody, this is Teacher Gaby. Y todos mis niños de esa generación me cantaban Hello everybody, this is Teacher Gaby. O sea, ya siempre me la cantaban. Así te lo voy a cantar ahora. Cuando te voy a grabar de ringtone, hasta Leo Márquez. El Hello everybody. Sí, esa muletilla yo la empecé con mis videos. Empieza a ver la dueña de la escuela que me gustaba la parte de mi edición. Entonces me dijo, a ver, Gaby, ¿tú qué estudiaste? No, pues soy ingeniero mecatrónico. ¿Y qué estás haciendo dando inglés? Estás desperdiciada. Y entonces me empezó a preparar, o sea, es una persona que yo quiero un montón porque me preparó muchísimo. Entre ella y la psicopedagoga de la escuela me cobijaron y me empezaron a nutrir en todo lo que me faltaba a mí de pedagogía, ¿no? Entonces ellas me enseñaron la parte de Waldorf. Waldorf es así como muy, ¿cómo decirlo? Maneja mucho de las energías, muy introspectivo. Te decía, previo a grabar el video, que manejan, o sea, por ejemplo, que los niños, desde que están como en su psique espiritual, seleccionan no solo a sus padres, sino también a sus maestros de escuela y de vida. Ajá. Entonces, desde ahí van tejiendo este famosísimo hilo rojo que tú manejabas, ¿no? Entonces, ahí se empieza a desmenuzar todo esto. Entonces yo dije... Desmenuzar era la palabra que buscaba hace rato. Gracias. Cuando dices... Sí. No, y desde ahí se empieza a relacionar. Entonces, a mí me nutría mucho que me decían, es que estos niños, tú no lo sabes, pero te seleccionaron como tu maestra. Entonces, para mí... ¿Y tú como fue, alumnos? O sea, ¡pum! O sea, esta es mi vocación. Sí estudié mecatrónica, me encanta la mecatrónica, pero mi vocación es trabajar con niños. Porque yo no tuve esa niñez. Sí, claro. Entonces adoro trabajar con niños, o sea, y de verdad lo amo, porque me vuelven niña otra vez. O sea, de hecho soy una maestra súper juguetona, súper payasa. Hasta mis niños me decían, ay, ya córtale, o sea, ya córtale, mis Gaby. Sí, no, pero, o sea, es divertido porque con los niños me di la oportunidad de volver a tener una infancia, de jugar de nuevo, sí, qué padre. De reaprender yo también conceptos que tenía arraigados, o sea, de mi educación de hace siglos. Entonces sí fue como reaprender, inclusive en el trato con mi mamá. Sí. Porque yo con mi mamá era muy áspera, muy áspera. Me decía algo y me erizaba luego y la pelea, ¿no? Y obviamente mi parte razonal en ese momento no jalaba porque yo sé que mi mamá está enferma, pero eso no quita que me duela lo que dice, ¿no? Por eso también detrás de cámaras hablábamos de muchas veces pensamos en un asilo o lo que sea y un tercero, es que qué egoísta porque lo vas a mandar a un asilo o a lo que sea, ¿no? Con una clínica. Pero muchas veces es la mejor opción porque ni siquiera tú estás preparado para eso y allá le pueden ayudar y muchas veces es eso lo que dice, o sea, en la clínica van a saber objetivamente que es una enfermedad y que no lo están haciendo porque le caes gordo o porque no te quiere o porque... Como los médicos y psicólogos no tratan a familiares, es lo mismo
también en familia, porque todo lo que hace pega, o sea, pega y se queda grabado y es difícil lidiar con eso, o sea, me costó mucho como que meterme, a analizarme, empezar con a ir con un psicólogo, porque me dolía revivir eso, me dolía revivir lo que yo viví y decírselo a alguien más. Me dolía reconocer que mi mamá tenía esquizofrenia y decirlo, yo creo que para mí, para mis hermanos, o sea, algo bonito que nos regaló la esquizofrenia fue la unión familiar. Eso definitivamente. Yo, o sea, no hay nada que no dé por mis hermanos. O sea, los amo, a los dos. Siempre los vi como... Sí fuimos compañeros de vida y estuvimos en malas y buenas juntos y nos tocó pasar por mucho. Entonces como que cada que solicita uno ayuda, sea quien sea, es ahí vamos los otros dos. Ajá. Que hace le atoraste, ahí vamos los otros dos. Que ya se puso mal, ahí vamos los otros dos. Entonces siempre nos estuvimos respaldando y eso es algo que me lo regaló la esquizofrenia de mi mamá. Que a lo mejor no hubiera sido así. Porque me ha tocado ver relaciones de hermanos que no son tan cercanos como mis hermanos y yo, y nos llevamos pesado, de repente nos decimos cosas, de repente nos enojamos, pero al fin y al cabo siempre nos acompañamos en todo. O sea, en todo, así, buena o mala decisión nos hemos acompañado y nos hemos cobijado. Entonces, ese es un regalo indiscutible de la esquizofrenia. Y algo, vamos, si somos objetivos y me dijeran, ¿cambiarías todo porque tu mamá no tuviera esquizofrenia? Sí, sí. Yo no quisiera que mi mamá sufriera esquizofrenia, o sea, no. No quisiera que mis hermanos sufrieran en raíz de la esquizofrenia. Espérate. Además, sí. Lo bueno es que nos preparamos. Lo bueno es que estamos preparados psicológicamente para esto. Bueno, no psicológicamente, pero sí. Paleolínicamente. Sí, o sea, mucha gente dice, no, yo no cambiaría nada. No, yo sí, la neta, o sea, yo no quisiera que mi mamá sufriera eso y yo no quisiera que mis hermanos sufrieran lo que sufrimos. Sí. No sé cómo sería la vida sin eso. Eso es diferente. Sí. No sé cómo sería la vida sin eso y aprendí a coexistir con eso y a decir, ok, o sea, está bien y va a haber un punto en que a lo mejor el deterioro de mi mamá sea tan grande que ya no haya esos periodos de lucidez. Ojalá y no, prefiero pensar que no, ¿no? O sea, pero esos momentos de lucidez que nos regala, la neta me dan ánimos. Porque yo sé que si mi mamá estuviera bien, sería la mamá que yo quiero ser para Axel. Ay, no voy a llorar, Gabriela. Ya no llores. Sí, Gaby. Hay algo que he aprendido con todo este proyecto. O sea, le llamo proyecto porque, pues sí, se esconde detrás de una marca, ¿no? Pero al final de cuentas es parte de mi proyecto, como dices, creo que todas las cosas malas o buenas o demás que nos ha pasado a cada uno se van escribiendo para que al final de cuentas estés donde ahora estás, ¿no? Entonces te digo, le llamo proyecto Serendipias Múltiples, pero al final es mi proyecto de vida también. Y algo que he aprendido de todo este proyecto es que muchas veces nos encontramos con personas y uno, sin saber, desde la ignorancia a lo mejor tiende a compadecer o a juzgar. Oye, o a juzgar, sí. No, mira, no sé qué. Pero he aprendido a transformar esa lástima, no sé, lástima nunca me ha gustado, pero como que, ay no, pobrecita, sí. A admiración, porque, o sea, sin saber que tú estabas pasando por todo eso, pues ya te admiraba. Entonces saber lo que hay tras bambalinas de Gabriela estaba bien padre. Entonces este episodio me gusta mucho, o sea, cada episodio que grabo digo, este es mi favorito, porque de verdad cada episodio es mi favorito, o sea, no, sin que sea la intención de, el anterior no me gustó, o sea, creo que cada tema tiene como esa estrellita en la frente que se merece, y es eso, o sea, algo que me he propuesto del proyecto es, no soy médico, a lo mejor me encantaría tener a médicos que hablen desde un enfoque de medicina, pero creo que muchas veces al hablarlo a nivel experiencia ayuda muchísimo más en la parte humana. Uh-huh. Entonces, para cerrar este episodio,
quiero primero agradecerte que abrieras tu corazón y tu mente y tu todo. Que me abriera como la llave de tu caja de Pandora, que digo, al final sí somos amigas porque hablamos súper seguido y así, pero nunca habíamos moqueado juntas. Sí. Y eso está pues muy padre y te lo agradezco. Y no solo a mí, o sea, con ellos que ahorita yo creo que están así de que no se acabe. Otros que van a decir, ya, siéntese, señora, ya duró mucho. Ya siéntese, señora, ya, por favor. Pero es que la verdad es que me voy, te decía detrás de cámaras que al principio estaba muy obsesionada con qué pregunta sigue después, qué le voy a hacer, no sé qué, y me desenfocaba en la conversación. O estaba muy preocupada por, ya llevamos 55 minutos, ya tengo que cortar. Entonces la conversación se truncaba y decías, ay no. Y la verdad, ese video que grabé, no me quedé a gusto porque dije, quería sacarle más jugo a la conversación y dije, a ver, ya, algo que quiero hacer en Serendipias es la autenticidad. Entonces, pues ya, ni modo, que fluya como la conversación orgánica y pues creo que ha fluido, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que a lo mejor no que tiene esquizofrenia? Porque como dices, o sea, si yo tengo esquizofrenia es muy difícil que lo pueda reconocer, pero alguien que en su núcleo familiar tiene a alguien con este diagnóstico, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le diría a Gaby? Difícil, porque creo que no hay así como un consejo exacto. O sea, basada desde mi experiencia, puedo decir que hay que nutrir mucho la paciencia. Muchas veces mi detonante era ese, que yo no le tenía paciencia. Y fíjate, curioso, por eso terminé trabajando con niños también. Mira, a los niños hay que tenerles paciencia, sí o sí. Entonces, con mi mamá no fue algo que practiqué. Y pues yo tengo que decir que es eso, ejercitar la paciencia y ejercitar el amor y recordar que debajo de ese brote psicótico hay una persona y hay una persona frágil, o sea, hay una persona que te necesita al fin y al cabo, que a lo mejor no lo sabe, que a lo mejor no lo reconoce, que a lo mejor te juzga de loco, pero te necesita. Entonces, es difícil llevar los dos polos, el decir yo te quiero ayudar, pero no sé cómo. Entonces, lo comentábamos, o sea, yo muchas veces me he sentido mal por vivir lejos de mis papás y por no poder ayudar. Pero luego entra es que les regalé mi infancia. Y sí, o sea, y de mil amores se las volvería a regalar la infancia con tal de ver a mis hermanos como los veo hoy. Que para mí, o sea, yo admiro mucho a mis hermanos, yo siempre he visto como que su desarrollo, digo, no manches, ¿cómo llegamos tan lejos? Si éramos ausentistas en la escuela, si éramos bien desastres, ¿cómo llegamos tan lejos? Entonces sí, les regalaría mi infancia, pero ahorita estoy viviendo una etapa que digo, ya no se las puedo regalar, o sea, amo a mi mamá, la amo, pero no le puedo regalar eso. Entonces lo único que puedo hacer es, dime cómo te ayudo, si ocupa ayuda médica, pues obviamente lo hemos discutido mis hermanos y yo, se la vamos a otorgar. Entonces, desde la paciencia, desde siempre el estarte observando qué estoy haciendo yo mal o qué puedo hacer mejor, pero en beneficio no solo de la persona, también tuyo. Sí, claro. O sea, no es solo tu beneficio, en el caso de mi mamá, no es solo tu beneficio, mamá, también tengo que buscar mi beneficio yo. Sí. Porque si no, aquí va a haber... Sí, porque también, o sea, tu balanza ya también se inclina hacia tu familia, o sea, hacia Axelito, hacia Axel y todo, ¿no? Pero aunque no lo hubiera, aunque no tuviera hijos, también no te puedes perder de vista a ti mismo. O sea, si no, ¿qué das? Una frase de Steiner, esa, de Waldorf, era... Nadie puede... no hay, ¿cómo decía? No hay ningún facilitador, maestro, no puede dar el maestro algo que no ha alcanzado en sí mismo. Es lo mismo. Sí. Yo no le puedo dar serenidad, paz a mi mamá si yo no la tengo. Entonces, siempre es un trabajo personal muy intenso y pues para las personas que viven con esto, aprender a lidiar y aprender a decir, sí, tiene esquizofrenia. Sí. No es una enfermedad tratable, no es una enfermedad con cura, no hay varita mágica y ya se sanó, es algo con lo que va a vivir mi mamá hasta el día que ella no esté con nosotros. Entonces es algo que tenemos que aprender a aceptar y que aprender a
amar ese lado que a lo mejor no está tan bien, que está dañado de nosotros y decir, también la Gabriela chiquita necesita sanación. Claro. Tú lo decías en tu primer video y me acuerdo mucho de eso porque sí me identifiqué, porque dije, sí, o sea, yo también de chiquita, esa niña chiquita ocupa sanación y ocupa respuestas y apenas se las estoy dando. Sí, siempre es eso, o sea, lo dije en el video, sí. Usted va a parecer que estoy loca, pero, o sea, sí estoy, pero qué necesidad, qué necesidad de que me lo haga ver. Tengo esta niña de 5 años, o sea, que es mi guía prácticamente de ser curiosa, de preguntar, de todo eso, y pues aquí estamos. Entonces, qué padre, te lo juro que, y lo digo en cada video y no me voy a cansar de decirlo, me estoy llevando la sorpresa de pensaba hacer el proyecto con la intención de que mucha gente aprenda egoístamente, porque, o sea, yo también aprendo, o sea, tú también es para nutrir, y sí, o sea, muchas veces desde este nivel de curiosidad, y luego qué pasó y no sé qué, o sea, nos lleva a conocer temas que nadie habla porque son tabú, o porque a lo mejor lo que busco va a ir en pro a lo que estoy pasando, pero ¿qué crees? Que también pasa esto otro, o sea, la parte alterna, ¿no? Entonces, está muy padre cómo se está escribiendo Serendipias Múltiples. Te agradezco muchísimo que tú me estés ayudando a que esto se escriba bonito. Espero que te esté gustando también el proyecto. Claro. Creo que sí, porque al quererte sumas. Y pues bueno, ustedes, muchachones serendipios, que ya les digo así, les agradezco mucho el quedarse hasta este momento. Si estás escuchándome ahorita es porque ya te quedaste, está bueno el chisme, está buena la plática. Te agradezco mucho que te suscribas, que le des like, que comentes. Si tienes algún familiar o algún cercano, amigo, lo que sea, que se siente identificado con esto que estamos compartiendo, háznoslo saber. Igual nos gustaría saber de esto. Vamos a seguir subiendo videos relacionados a temas de salud en general, serendipias. La premisa de esto es serendipias. Entonces te invito a que te suscribas, te agradezco que me sigas en todas las redes, hay todísimas, TikTok, Facebook, porque soy una señora y no uso eso, y YouTube. Entonces muchas gracias por hacer esto realidad y pues vamos poco a poco creciendo, ¿va? Muchas gracias, Gaby. No, de nada, Mari. Besitos. Al contrario, gracias. Besitos, ahora sí, besito. Bye. Tuki.